El café llegó a Europa a mediados del siglo XVII, traído por comerciantes otomanos y europeos que habían explorado el Medio Oriente. Pronto las primeras cafeterías comenzaron a aparecer en ciudades como Londres, París y Viena. Pero no eran los únicos lugares para disfrutar de una bebida exótica y caliente. Estas cafeterías se convirtieron en centros de discusiones y debate, donde las ideas podían fluir tanto como el café mismo. A diferencia de las tabernas donde el alcohol dominaba las conversaciones, el café, en cambio, con sus efectos energizantes, ofrecían un espacio para la concentración y el intercambio de ideas. No es casualidad que estas cafeterías se convirtieran en el lugar de encuentro preferido como filósofos, científicos, escritores y políticos. Las cafeterías europeas eran más que un simple lugar para socializar, se convirtieron en auténticos centros de pensamiento. De hecho, algunas cafeterías, como el famoso Café Précope en París, eran frecuentadas por figuras como Voltaire, Rousseau y Diderot. Estos hombres, influidos por la Ilustración, debatían sobre libertad, ciencia y política mientras que tomaban una taza de café. El Précope llegó a ser conocido como el centro de intelectuales de la Ilustración. La Ilustración, que floreció en el siglo XVIII, fue un movimiento intelectual que promovía la razón, el pensamiento crítico y los derechos individuales. Este movimiento coincidió con la expansión de las cafeterías y muchos historiadores creen que no fue una coincidencia. Voltaire, por ejemplo, era un ávido consumidor de café, llegando a tomar más de 40 tazas al día. Se dice que su pensamiento rápido y agudo estaba en parte alimentado por esta bebida. Las cafeterías se convirtieron en lugares donde la Ilustración echó raíces. Aquí se discutían los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, conceptos que más tarde serían fundados en la Revolución Francesa. El café fue en cierto modo el combustible para los cerebros detrás de la Ilustración. No era solo la bebida en sí, sino el entorno en que se creaba. Estos llamados cafés de la mente permitían que las ideas revolucionarias se propagaran rápidamente, especialmente en París. Hasta 1789, el año en que estalló la Revolución Francesa, las cafeterías no solo habían sido testigos de las discusiones filosóficas, sino que se habían convertido en centros de planeación revolucionarias. En particular, el Café de Foy de París fue uno de los lugares donde se gestaron reuniones clave para la revolución. Un momento clave de la revolución fue cuando el periodista y agitador Camille Desmoulins se subió a una mesa y frente a una multitud instó al pueblo a armarse y a marchar hacia la Bastilla. La chispa de la Revolución Francesa había comenzado en una cafetería. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Francesa y la influencia de las cafeterías como centros de movilización quedó clara. Estos lugares no solo servían como espacios de debate intelectual, sino también como núcleos de la acción política. Pero el impacto del café no se limitó a la Revolución Francesa. Por ejemplo, en Inglaterra las cafeterías también jugaron un papel crucial para la difusión de ideas sobre la libertad y democracia. De hecho, las cafeterías en Londres eran conocidas como universidades de un centavo, porque por ese precio podías comprar una taza de café y disfrutar de una interminable discusión con otros pensadores. La conexión entre el café y los movimientos revolucionarios se extendió en toda Europa, en cafeterías de Viena, Berlín y otras capitales europeas. Se debatían ideas que más tarde influyeron en las políticas y reformas sociales. Incluso en el mundo periodístico, las cafeterías jugaron un papel crucial. Muchos de los primeros periódicos se distribuían en estas mismas, convirtiéndose en centros de noticias y en muchos casos de propaganda revolucionaria. Desde la Ilustración hasta la Revolución Francesa, el café ha sido más que una simple bebida. Ha sido un catalizador de ideas, movimientos y revoluciones. En las cafeterías de antaño se discutían los derechos del hombre, la libertad de expresión y la igualdad, ideas que hoy seguimos defendiendo. Hoy en día las cafeterías siguen siendo lugares donde las ideas nacen, crecen y se comparten. Desde los creadores de contenido hasta los estudiantes, el café continúa desempeñando un papel crucial para el pensamiento crítico y creatividad. Quizá la próxima revolución se esté desarrollando en una cafetería.